Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro, tertulia, que hemos organizado hoy con el fin de conversar un poco sobre nuestro régimen electoral y de partidos políticos. Y para eso hemos invitado aquí a la principal autoridad en la materia, el magistrado Ramón Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, y tenemos como invitada también a Desiree Sosa, que viene de la academia y viene del movimiento de las mujeres y viene de también experiencias en este campo. Y a nuestro querido Santiago Sosa, que fue coordinador general de Participación Ciudadana, pero al mismo tiempo ha sido una figura importante en el proceso electoral de los últimos años en el país. Para comenzar, vamos a darle unas breves palabras a nuestro coordinador general, Joseph Abreu. Muy buenas noches a todos nuestros distinguidos invitados y a todos los presentes. Paso a saludar a los distinguidos miembros y expositores en esta tertulia que hemos convocado el día de hoy. Al magistrado Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, a la licenciada Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudio de Género de INTEC, al magistrado Santiago Sosa, es juez titular del Tribunal Superior Electoral y miembro de nuestra Comisión de Análisis Político en Participación Ciudadana, y como coordinadora de esta tertulia a doña Miriam Díaz, que es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y fundadora de esta institución, y una institución en sí misma. Nada. Esta tertulia la hemos convocado principalmente porque las modificaciones de las leyes del régimen electoral y la ley de partido y el régimen electoral en general es una de las principales bases de lucha de esta institución. Esta institución se formó justamente con la finalidad de observar las elecciones en aquella crisis o conflicto electoral que hubo en el año 1994, y justamente porque esa disposición o ese elemento de la garantía que representa las leyes del régimen electoral en esos derechos fundamentales de todos los ciudadanos dominicanos, que es el derecho a elegir y ser elegido, y es en el cual se basa lo que es la democracia en cada uno de los países democráticos como nuestro, que procuramos ser un Estado social y democrático de derecho, se basa fundamentalmente en que las leyes sean garantistas de este derecho que tienen todos los ciudadanos a elegir sus representantes, y ese derecho que tiene cada ciudadano a ser elegido y ser elegido, por ejemplo, en paridad, que tengan participación o oportunidad, tanto los varones, los hombres como las mujeres, que también tengamos derecho a ser elegidos los jóvenes, que tengamos derecho a participar, cada uno de los ciudadanos que tengan sus derechos civiles hábiles. Y justamente por eso nosotros convocamos este tipo de tertulia en el marco de la modificación de estas leyes que garantizan esta parte en la que se fundamenta la democracia en el sentido general. Y justamente por eso es que quiero no quitarle mucho tiempo y pasar directamente a la parte importante y fundamental de esta convocatoria que hacemos el día de hoy, que es la tertulia, y escuchar a los expertos, tanto el presidente de la Junta, el magistrado Santiago Sosa, y la licenciada Desiree del Rosario, y agradecerles a ustedes y darles las gracias por la asistencia a esta convocatoria y la participación en esta importante tertulia, que esperamos sirva o podamos sacarle un buen provecho en esta parte de las modificaciones de las leyes electorales y la ley de partidos políticos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y pasamos la palabra a nuestra coordinadora de la tertulia, doña Miriam Díaz. Gracias.
Gracias a Joseph Abreu. Como ya él bien dijo, este es un tema de participación ciudadana desde el principio. Nosotros nacimos en el 93 y la crisis fue en el 94, pero ya se asomaba y ya teníamos el propósito de incidir, impulsar, ayudar, presionar, educar, hacer todo lo que pudiéramos y estuviera a nuestro alcance para tratar de contribuir con el mejoramiento del sistema de partidos y con el sistema electoral y con la democracia dominicana. Así que aquí estamos casi 29 años después y nos da mucho gusto que este público esté aquí porque estamos en las puertas de el conocimiento por parte del Congreso Nacional de modificaciones a las leyes 3318 y 1519 y queremos que todos juntos empujemos que de ahí salga lo mejor para la democracia dominicana. Entonces vamos a comenzar nuestra tertulia con el personaje más importante de esta tertulia porque es la persona que va a estar a la cabeza de todo este proceso que nos espera de aquí al 2024, el doctor Román Andrés Jaques Liranzo. Como una persona como él que ha llegado a la posición que tiene, no necesita que le lean todo lo que ha hecho, pero la verdad, el hombre tiene un historial tanto en cuanto a preparación, egresado de nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Pucamaima, de la Universidad de Granada de España, con una gran cantidad de posgrados, maestrías, doctorados que le permitieron prepararse y luego pues tiene una experiencia de más de 13 años en asuntos administrativos y contenciosos electorales, desde las elecciones 2008, 2010, 2012, 2016, como ya sabemos fue miembro de la Junta Electoral del Distrito Nacional y del Tribunal Superior Electoral hasta hace poco. Ha ocupado diversas funciones, tales como director de administración de la carrera judicial. Él tiene toda un historial de posiciones que le han permitido conocer a fondo el sistema judicial y conocer a fondo el sistema electoral dominicano. De manera que nadie mejor para introducir esta tertulia. Vamos a tener, tratándose una tertulia, 15 minutos por cada expositor. Siempre parecen poco, pero también queremos dar oportunidad de que aquí hay varias figuras que probablemente quieran decir algo y que luego puedan expresarse y también hacer sus preguntas o comentarios, de manera que cuando le falten como 3 minutos, yo le voy a avisar para que vayan redondeando. Sin más, le doy la palabra al doctor Román Jaques. Si usted quiere ir allá, perfecto. Muy buenas tardes al señor Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, a la distinguida Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género de INTEC, panelista, al magistrado Santiago Sosa, ex juez titular del Tribunal Superior Electoral, a nuestra distinguida moderadora, Miriam Díaz Santana, también integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, a Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, al honorable magistrado de la Junta Central Electoral, Chami Isa, que nos acompaña esta tarde, al igual que el honorable juez titular del Tribunal Superior Electoral, Pedro Pablo Yermenos, a los distinguidos delegados políticos, dirigentes políticos, miembros de la sociedad civil, público en general y a los distinguidos miembros de la prensa que nos acompañan. Como el tiempo se reduce y nuestra distinguida moderadora me permito decirle que la importancia es relativa, quizás y coyuntural,
Quizás lo más importante sean las preguntas que puedan hacer los distinguidos miembros del público y el debate. Ante todo, quiero iniciar estas palabras agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos brinda de contar con la presencia de todos ustedes y poder compartir 3 ideas sobre el fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana y que forman parte de la propuesta de modificación de la Junta Central Electoral que desde diciembre de 2020 creó una comisión para presentar un diagnóstico coordinada por el magistrado precisamente Chami Issa, que nos acompaña esta tarde. Posteriormente, en junio del año pasado, hace más de un año, la Junta Central Electoral completó esta propuesta de reforma en un documento motivado de 303 páginas que impacta la propuesta de modificación, exclusión o inclusión de 120 artículos de ambas leyes, la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Voy a tratar 3 temas fundamentales por razones de tiempo que entiendo son fundamentales y que deben formar parte en estos meses sobre la reforma electoral. Lo primero es la temporalidad de las precampañas y campañas. La gran mayoría de las democracias latinoamericanas regulan la temporalidad de las precampañas y campañas electorales. Estos son periodos determinados en los cuales se realiza la promoción y difusión de las precandidaturas y candidaturas, debiéndose sujetar al control y monitoreo del organismo electoral. Su desarrollo debe regirse dentro de un marco jurídico que garantice la libertad y equidad de oportunidades en el acceso de comunicación públicos y privados. La experiencia comparada nos muestra que hay 4 tipos de temporalidades para la precampaña y la campaña. Primero están las breves con una duración de menos de 30 días, luego las medias entre 30 y 60 días, posteriormente las extensas de más de 60 días y por último las indeterminadas. De la normativa actual se desprende que el periodo de precampaña en República Dominicana es colocado dentro de una doble clasificación, esto es, extensas e indeterminadas. Extensas, pues en la praxis, verbi gracia, los comicios efectuados en 2020, la precampaña se enmarcó desde el primer domingo de julio de 2019 y el primer domingo de octubre de 2019, transcurriendo 94 días, que es el total de días de precampaña que tuvieron las precandidaturas que contendieron a través de primarias para realizar actividades proselitistas. Por otro lado, aquellos que se sometieron a los demás mecanismos de selección interna tuvieron hasta 115 días para realizar sus actividades de proselitismo, tomando en cuenta que el plazo máximo para celebrar convenciones o encuestas fue el último domingo de octubre de 2019. Como es de advertir, los plazos de precampaña fueron extensos, excediendo los 60 días. Además, no está previsto en ninguna norma de rango legal la duración específica de la precampaña, sino que tal periodo queda abierto una vez la Junta Central Electoral dicta la proclama. De ahí que el periodo sea indeterminado en cuanto a su concreta extensión, indistintamente del método de selección interna de candidatos y candidatas que elijan las organizaciones políticas. Igual situación ocurre con la legislación actual en cuanto a la campaña, la cual no dispone el plazo en el que deba ser dictada la proclama que declara abierto el periodo de campaña electoral, menos aún la duración de esta. La amplia extensión de las campañas es una distorsión del sistema electoral e incluso debilita la igualdad y equidad en la contienda y fomenta el clientelismo. Las elecciones libres, imperativo por mandato constitucional, no se pueden producir en el marco de una contienda desigual y con bajos márgenes de equidad, dado que no hay una competencia real entre las diferentes opciones políticas. La falta de disposición legal que contemple de forma clara la duración de un periodo electoral, como lo son las precampañas y campañas, produce incertidumbre jurídica,
y atenta incluso contra principios propios de la materia como la calendarización y la preclusión. En consecuencia, estos tiempos de precampaña y campaña resultan ser exorbitantes y contribuyen a aumentar los gastos de los y las aspirantes que tienen la intención de optar por una candidatura dentro de una organización política, así como los gastos de las candidaturas una vez electas. En ese sentido, la propuesta es establecer un periodo de precampaña media de 60 días oponible a las precandidaturas de todas las organizaciones políticas, indistintamente del método de selección interna que elijan, y la obligación a cargo de la Administración Electoral de iniciar la campaña electoral a más tardar 70 días antes de la fecha en que deba celebrarse la elección correspondiente, lo que permite menores gastos en estos periodos electorales, correspondiéndose a su vez con la propuesta que sometemos respecto a la disminución de los topes de gastos de las precandidaturas en el periodo de precampaña y candidaturas en el periodo de campaña. También precisión respecto al periodo en el que se considera abierto el periodo de precampaña y campaña, lo que facilita en consecuencia determinar cuándo hay actos previos de precampaña y campaña para poder sancionarlos o dictar de oficio o a petición de partes las correspondientes medidas cautelares. En octubre de 2021, la Junta Central Electoral emitió la resolución 028-2021, mediante la cual reguló ante el vacío legal el periodo previo al inicio de la precampaña, estableciendo de manera clara cuáles actos están prohibidos antes del inicio formal de la precampaña. Con lo anterior, la Administración Electoral busca la configuración de procesos equilibrados en la competencia para la salvaguarda y fortalecimiento de la equidad en las contiendas, de modo que el dinero no otorgue ventajas ilegítimas a ninguno de los actores que participará en el proceso electoral. La lógica es simple. Entre más largo es el periodo permitido para realizar actividades orientadas hacia la obtención de votos, más dinero requerirán los aspirantes, precandidatos, candidatos y organizaciones políticas para posicionarse debidamente ante el electorado. Con el objetivo de hacer cumplir estas disposiciones y sancionar a los infractores en el marco de la legalidad, respetando el derecho fundamental al debido proceso, la Junta Central Electoral ha elaborado un proyecto de reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral, el cual ha sido puesto a disposición de los actores principales para su socialización y que el plazo ha sido extendido para más opiniones y observaciones hasta finales de este mes de septiembre. El segundo tema son los topes de gastos. La lógica del establecimiento de topes para el gasto de precampañas y campañas es el fomento al principio constitucional de equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiera haber en cuanto a los recursos de los que disponen las distintas organizaciones políticas afecten de manera excesiva las posibilidades reales de competencia, además de evitar que los gastos de los institutos políticos sean desmedidos. El contar con topes tanto para gastos como para aportaciones es una medida que favorece la competencia y reduce desequilibrios. Cuando los topes de gastos de precampaña y campaña son tan altos como los que tenemos en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente. Para tener una idea de qué tan elevados son los topes de gastos establecidos en las reformas de 2018 y 2019, solo tenemos que observar el monto establecido en las elecciones del año 2020 para el nivel presidencial y compararlo con los recursos públicos otorgados a las organizaciones políticas para ese mismo proceso electoral. Conforme el reglamento sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el año 2020, a las organizaciones políticas categorizadas dentro del 80% del financiamiento, es decir,
a las que se les entregó mayores recursos, recibieron de manera individual un total de 602 millones aproximadamente, mientras que el tope de gastos para la candidatura presidencial individual fue de 922 millones. Según podemos ver, el tope de gastos de campaña para la candidatura presidencial sobrepasaba por 319 millones aproximadamente de pesos al total del financiamiento público otorgado a las organizaciones políticas con mayores recursos públicos. Esto quiere decir que las distintas campañas podían agotar todo el aporte público del Estado y aún así seguir gastando a través del financiamiento privado. Debemos recordar que los sistemas electorales latinoamericanos han establecido el financiamiento público a favor de las organizaciones políticas como una forma de garantizar la independencia de los partidos políticos de los grupos de intereses que persiguen fines meramente particulares, transparentar el origen y gasto del dinero involucrado en la competencia política, ejercer mayor control sobre las finanzas y someterlas a la vigilancia de los órganos de fiscalización y garantizar y promover las condiciones equitativas en la competencia electoral. En la medida que las organizaciones políticas se financien de manera primordial con recursos privados, menor es el efecto que el financiamiento público puede tener para crear mayores condiciones de equidad en la contienda. En ese sentido, la propuesta de la Junta Central Electoral consiste en reducir un 75% los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular durante la precampaña y un 65% los topes durante la campaña. De igual forma, se ha propuesto establecer una serie de sanciones para aquellas precandidaturas y candidaturas que no presenten sus informes de ingresos y gastos, dificultando la labor de fiscalización de la administración electoral y excedan los topes de gastos establecidos en la norma. Hay que hacer la salvedad que la actual legislación establece topes, pero no establece sanciones de ningún tipo ante la violación al exceso de esos topes. Por eso, en el pasado proceso electoral, menos de 10 candidaturas presentaron sus informes correspondientes. Establecer obligaciones a cargo de los sujetos del proceso electoral sin la configuración de sanciones en caso de incumplimiento sería dejar sin garras al organismo de gestión electoral, imposibilitando la organización de un proceso conforme al principio constitucional de igualdad. Las sanciones propuestas son las siguientes. En el caso de violar los topes de gastos durante la precampaña, las precandidaturas que obtuvieran su nominación como candidatura serían sancionadas con la anulación de su registro, sanción de 100 a 200 salarios mínimos y la inhabilitación para ostentar posiciones electivas por un tiempo no menor de un periodo electoral, como ocurre en distintos países. En el caso de violar los topes de gastos durante la campaña, las candidaturas serían sancionadas en la misma forma que ya hemos mencionado, con la diferencia de que se sanciona con la nulidad del certificado de elección a aquellas candidaturas que, habiendo ganado la elección, sobrepasaran el tope en un 5%. Finalmente, quiero tratar el tema de la paridad. Y aquí me permito, por economía, reducir a la máxima expresión la exposición. El principio de paridad. Por último, se propone que las listas de candidaturas a cargos de elección popular en circunscripciones plurinominales, diputaciones, regidurías y vocalías estén integradas por 50% de mujeres y 50% de hombres. No obstante, somos de opinión de que la paridad, que no es una cuota, sino un principio constitucional inherente al principio de igualdad, en virtud del cual se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular
para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público es una condición necesaria, pero no suficiente. Ello significa que resulta imprescindible que la paridad tenga una serie de características específicas que la convierta en una paridad fuerte y que esa medida esté acompañada de un sistema electoral favorable al género, de la voluntad política, de un movimiento de mujeres activo que vigile la aplicación e implementación de la paridad, de organismos electorales comprometidos con el control de legalidad de las exigencias de género, como vale decir, está la Junta Central Electoral. Con la aplicación del principio de paridad, como lo ha referido a la doctrina local más autorizada, en la nueva norma electoral y los distintos elementos complementarios que la potencian, la Administración Electoral tiene la certeza de que para las elecciones de 2024, el porcentaje de mujeres regidoras y vocales alcanzaría niveles históricos, acercándonos más aún a la conformación de consejos municipales y vocalías distritales paritarios, donde tanto hombres como mujeres se sientan debidamente representados en sus demarcaciones. Hay que destacar que el Estado Dominicano en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 se propuso aumentar paulatina y progresivamente cada 5 años el porcentaje de mujeres electas en cargos de elección. Así las cosas, se perseguía que para el 2020 la representación de la mujer ascendiera al 33%, para el 2025 al 41.50% y para el 2030 que la República Dominicana alcance la paridad en la integración del Senado de la República, la Cámara de Diputados, las alcaldías y las regidurías, es decir, la paridad tanto en cargos uninominales como plurinominales indistintamente. Distinguidas, distinguidos, el Estado Dominicano tiene una deuda con la mujer política que está obligado a pagar, y ese pago es la paridad. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, esto se enciende. El doctor Román Jaques ha planteado 3 temas que sabemos que ya son bien conflictivos en el Congreso Nacional, que va a haber muchas discusiones y que esperamos que salgan ahí airosos. Ojalá que nuestros congresistas se lean la propuesta completa de la Junta Central Electoral, que es una propuesta muy bien hecha. Yo diría, yo la califiqué cuando la leí de una cátedra electoral, porque cada cosa que está planteada ahí está bien explicada en términos nacionales e internacionales. De manera que los temas de temporalidad, topes de gastos y paridad de género son 3 temas muy importantes en esta reforma que esperamos que avancemos. Vamos a pasar la palabra ahora a nuestra amiga Desiree del Rosario Sosa, quien es coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTET y profesora por más de 15 años de esa universidad, educadora, doctora en Derecho, egresada de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Maestría de Género del INTET. También tiene posgrado en Diplomacia, Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana y estudios de Derechos Humanos de las Mujeres en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. De manera que le pasamos la palabra a Desiree, puede hablar desde ahí o desde el podio como elija. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a Participación Ciudadana por esta invitación, a mis colegas en la tertulia, Santiago Sosa, que a pesar de que tenemos como 30 años conociéndome, no me saludó, no me conoció, dijo él. No sé qué tengo. No, pero el cariño no se pierde por eso. Yo sé que a cierta edad la vista se acorta.
Bueno, me parece que es realmente pertinente el de plantear esto. No me puedo quedar sin saludar a mi querida amiga Fátima Lorenzo, coordinadora, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y mujer de la lucha y de la batalla, porque también hay que plantear el de que la democracia sin igualdad, o sea, ¿de qué democracia que estamos hablando? Porque si los pilares esenciales, la libertad y la igualdad, están todavía en veremos en este país, a pesar de que las leyes lo establezcan, estamos planteando el de que el déficit del que acaba de hablar el magistrado tiene una lucha larga detrás, pero que es necesario seguir profundizando el tema de no basta con tener leyes, sino esos mecanismos de los que se están planteando. Se requiere también mucha voluntad, mucha vigilancia, mucha fiscalización. Entonces me parece que es muy pertinente el de tener esta discusión y el de plantear estos elementos. Yo me voy a concentrar solo en dos temas porque imagino que parte de cada una de las personas que están acá, que tienen una larga trayectoria también, aquí tenemos muchas personas representantes de organizaciones y de partidos políticos y de instancias y de lo que es también la sociedad civil que está ahí vigilante. Creo que también abordarán algunos de estos temas sobre todo lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos y todo lo que tiene que ver también con esos plazos, que me parece que también es un acierto. Yo lo voy a dividir en dos elementos. Uno son los aciertos que yo encuentro en esta propuesta y que lo vi y que me parece, igual que la señora Miriam Díaz plantea, es un documento con bastantes elementos de avance. Me parece que es un documento bastante fuerte en relación a los elementos que a mí me han pedido que comente. Así es que yo felicito a la Junta y ojalá que esos elementos no se queden, como en otras ocasiones, solo en la propuesta, sino que definitivamente pasen a lo que será ya la ley, documento legislativo necesario. Entonces yo lo concentré en ver cuáles son los avances, cuáles son los diagnósticos que están hechos en este país en relación a las situaciones que las mujeres que participan en las estructuras partidarias enfrentan cotidianamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa estructura patriarcal de la que se habla y se nombra, de hecho, en el documento, está ahí planteada. Y desde el primer documento en la década de los 90, en el que se hablaba de los obstáculos para la participación plena de las mujeres igualitaria en lo que son los procesos de participación política en la sociedad dominicana, se hablaba de unos nudos estructurales en los partidos políticos, primero. El de cómo los partidos políticos, las mujeres son militantes, participan de esa militancia. Sin embargo, cuando se trata de lo que tiene que ver con la participación igualitaria a ser elegidas, ahí se quedaba regularmente el tema trabado. O sea, las mujeres pueden ser electoras, pero no postular para ser elegidas. Entonces, eso es un déficit democrático. No podemos hablar de un problema de las mujeres y de los partidos políticos como si fueran procesos aislados. Es un tema de la democracia. La igualdad es un tema de la democracia en la sociedad dominicana y ya Claraboy y Mariví Arregui, que fueron como las primeras que empezaron a hablar de estos temas, de los obstáculos en las estructuras de dirección de los partidos políticos, hablaron de los problemas de las mujeres y de la participación igualitaria. Entonces, como dije, voy a solo hablar de dos elementos. Uno tiene que ver con esos avances, el de que se plantea inicialmente lo de la paridad, el de 50-50, porque equilibrio no quiere decir 40, porque siempre se interpreta además de que el 40 era para las mujeres. O sea que seguimos pensando en la idea de las cuotas y no en el criterio constitucional de la paridad política. Entonces, me parece que eso es uno de los elementos que yo planteo como avances o aciertos dentro de la propuesta. Pienso que cuando se habla de la igualdad, se refiere indistintamente al tema de igualdad y de equidad. Yo creo que es importante precisar y hablar de que el criterio, o el principio o el derecho del que se habla es el de la igualdad. Y la igualdad tiene varias dimensiones que hay que intentar dentro de el mecanismo de participación política, el de hacerlo realidad. Cuando hablamos de la igualdad estamos hablando
de la igual voz, de la equifonía, de una dimensión importante, no solo de la equidad. La equidad es solo una de las dimensiones por las que podríamos apostar en la igualdad. La igualdad también implica el de la equivalencia, y yo creo que no solo las mujeres, tienen que ser las mujeres de distintas visiones, las mujeres jóvenes, las mujeres racializadas, las mujeres que pertenecen a diversidades funcionales, que no están reflejadas, que no aparecen en esto y votan y son ciudadanas. Las personas que tienen otras opciones. Entonces, en el momento en el que se regule, yo sé que ya eso es un proceso hacia el futuro, sí hay que establecer que dentro de lo que serían esos mecanismos de participación de las mujeres, el de apostar a que no sean como mujeres en abstracto, sino mujeres en concreto, mujeres que pertenecen a determinados grupos, mujeres que están dentro de lo que es la diversidad sexual, mujeres que tienen diversidad funcional, mujeres adultas, mujeres, o sea, de distintas procedencias, porque así se componen los partidos políticos. Entonces, regularmente esto no está como muy bien estructurado en el tema de la participación de las mujeres. Me parece que también es importante hablar de lo que las mujeres han hablado, de sus problemas dentro de los partidos. El tema presupuestario dentro de lo que son las estructuras partidarias son también otro elemento de una repartición inequitativa. Siempre se plantea el de que las candidaturas de las mujeres no tienen presupuesto, no solo no están respaldadas, no van en igualdad, van en las últimas listas, en la última parte de la fila, sino que eso además representa el de que regularmente tienen que procurarse sus propios recursos para poder costear lo que son las candidaturas al interior de los partidos. Entonces hay un tema de financiamiento también de igualdad que tiene que garantizarse, no es el de, bueno, los tres por lo que vamos a apostar, sino el de que no hay una distribución y eso no se fiscaliza. O sea, las candidaturas posteriormente, después que se adopta la decisión de estas son las postulaciones, las mujeres han estado en desventaja, no lo digo yo, ahí están los estudios que se han hecho sobre la participación de las mujeres en la sociedad dominicana. En el anterior proceso, de hecho, hay mujeres que hicieron demandas de engaños al interior de sus partidos, hablando de las cuotas, porque no hablaban de la paridad ni del 40-60, se hablaba de cuotas y de mecanismos inequitativos. Entonces hay mujeres que demandaron a los tribunales. Y hay 2 o 3 sentencias, de hecho, favorables a este proceso, y yo creo que lo han tomado y lo han plasmado en el documento de manera bastante clara. El de que hay elementos que no se pueden soslayar, que no se pueden ignorar dentro de lo que es el problema de la desigualdad al interior de los partidos políticos y de lo que implica el de que las estructuras, porque ahí cuando usted hablaba del financiamiento, o sea, la fiscalización que se plantea en este país, es como yo te entrego los resultados, pero hasta dónde las denuncias, lo que la gente plantea, que probablemente están recibiendo financiamientos que no necesariamente se corresponden con lo que reciben de parte del Estado, como financiamiento por parte de las estructuras del Estado, siempre están como transparentadas, incluso dentro del interior de los partidos políticos. Entonces, me parece que también es un acierto que tengo que reconocer el de que se incluye la violencia política y el acoso es un elemento que está nombrado. A mí me parece que hay que enfatizar en el tema del acoso y el de cómo los estereotipos también que se manejan en relación al tema de las campañas y de lo que tiene que ver con las mujeres, con el cuerpo, con la vida, con muchos de los elementos que todavía están escondidos dentro de las campañas que se hacen dentro de nuestros partidos políticos. Me parece también que lo que tiene que ver con la inscripción y mantenimiento de las mujeres en las listas de postulaciones, aunque la Junta ha hecho, y lo hemos visto por años, el de que ha planteado criterios de si no está cumplido lo que es elemento de cuota, no se van a aceptar las listas. Sin embargo, vemos el de cómo los mecanismos posteriores que operan en estos casos terminan despojando a mujeres de candidaturas definitivamente sin que nadie pueda establecer como ningún remedio a esta situación.
Entonces, también en este tema de la inscripción y mantenimiento de las candidaturas en las listas que se entregan, yo creo que eso también debe ser fortalecido, no solo decir, porque el hecho de tener normativas no necesariamente nos garantiza el de que se cumplan y el de que hayan los mecanismos, tanto desde las organizaciones de mujeres como que lo vigilen, que lo supervisen, que demanden y denuncien frente a los órganos del Estado lo que es la violación a estos criterios que se establecen previamente. Me parece también que concuerdo con el tema libertad. Cuando ustedes plantean la sentencia del tribunal de que cualquier persona que se pronuncie en contra de elementos que ha fijado el partido, con los partidos como elementos líneas partidarias, como el de que alguien que se pronuncie en contra, que es algo que me llamó en principio bastante la atención, el de que esto era un mecanismo para excluir a cualquier militante o a cualquier persona que está dentro de un partido político, me parece que ha sido bastante también bien abordado el hecho de que no se puede como vulnerar lo que es el derecho a la libertad que está consignado constitucionalmente y que en nombre de eso como establecer unos controles o filtros de que las personas no pueden opinar distinto a las jerarquías partidarias. Entonces yo creo que hay muchos elementos del sistema democrático que están siendo discutidos y planteados desde el tribunal que es importante prestar atención. Me parece que los mecanismos ya que tienen que ver con la participación igualitaria de hombres y mujeres requieren un esfuerzo de formación también mucho más allá y de compromiso con las estructuras partidarias, que a veces como que se tiene cierto temor, como de decir, no, espere, es que usted está violentando los mecanismos de participación en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares en donde existe, donde está ese partido. También lo que tiene que ver con la pretensión de las anteriores elecciones de establecer un mecanismo de cuota solo a nivel de las circunscripciones y no por cada demarcación. Entonces yo creo que también la propuesta de la Junta lo plantea de manera bien clara, estableciendo que estamos hablando de que la democracia es territorial, no estamos hablando solo de circunscripciones electorales. Por tanto, me parece que habría que plantear algunos elementos con relación al tema y al principio y al derecho de la igualdad para que no se intercambie con el tema de equidad, porque en algunos momentos sí se habla solo de equidad y yo pienso, y así lo digo muy abiertamente, que se procurará la igualdad no es un compromiso fuerte. Entonces yo cambiaría esa parte por el de uno de los valores y principios que tienen que tener los partidos políticos, es el de la igualdad expresada de manera concreta, porque la propuesta nos habla de se procurará. Entonces, ahí, bueno, puede que yo lo procure y no lo logre, ¿verdad? Mientras que si esto es algo exigible, que tiene mecanismos a través de los cuales yo los puedo exigir, yo no hice solo el esfuerzo, sino que tengo un compromiso de cumplirlo. Entonces, estas ideas con relación a la violencia, a la financiación, a la participación, a la lista de las mujeres en los partidos políticos, a lo que es la garantía presupuestaria también y la formación en el tema, que ya eso tiene que ver más con los partidos políticos internamente, en el tema de la formación, porque la igualdad es un principio, no lo podemos saltar. Es tan fundamental para la democracia, la igualdad y la libertad como cualquier otro principio. Por tanto, pienso que estas dos iniciativas que se están planteando de modificarlas en el Congreso tienen que llevar los elementos ya de armonización de todos los acuerdos que hemos suscrito. Yo no sé si al final hay algún elemento que yo no vi, pero en la fundamentación yo tampoco vi lo que son los acuerdos en materia de corrupción. Me imagino que no lo están como incluyendo nuevamente porque ya estaban en el proyecto, en la ley vigente, pero yo creo que eso hay que fortalecerlo, el del tema de todos los acuerdos que tenemos, el de la Carta Interamericana, el de la CEDAW, que también es parte del compromiso constitucional de este país de establecer cuáles son los mecanismos de participación y el de que esto se trabaje desde los principios constitucionales y de la democracia y de la ciudadanía en este país.
Yo no he consultado a ninguna mujer del movimiento, por tanto esto no es una conclusión de movimiento, pero sí podría como enviar elementos mucho más precisos para poder compartirlos de manera escrita. Muchas gracias, Desiree. Bueno, ella se ha referido lógicamente por la representación que está haciendo a ese tema tan delicado, la deuda de la República Dominicana con las mujeres. La verdad, las mujeres han avanzado en los últimos 50 años de una manera que ha cambiado la sociedad dominicana. Y cuando yo quiero saber lo tanto que ha cambiado, pienso en hace 50 años, mi mamá, mi abuela, o sea, ¿qué vida? O sea, ¿cuál era su vida en ese momento? Tanto materialmente como también socialmente y políticamente, todo. Entonces, yo creo que los legisladores tienen ante sí un reto de pagar esa deuda, de avanzar en este campo de la igualdad, de que las mujeres no sean opacadas en los partidos políticos, de que se vean y se vea su verdadero aporte. Entonces, para ya completar nuestra visión en este panel, tenemos, como ya habíamos anunciado, a Santiago Sosa Castillo. Santiago es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, va ganando la UAS aquí en los tres. Y con 39 años dedicado al ejercicio de la profesión de abogado, activista profesional, compartida con el trabajo social y comunitario en varias organizaciones no gubernamentales. Fue presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional en el periodo 2011-2017 y tuvo una importante participación en los procesos electorales desde esa posición del 2012 y 2016, juez del Tribunal Superior Electoral en el periodo 2017-2021. Ha participado en diversas observaciones electorales en los lugares del mundo, por lo tanto ha visto cómo se hacen las elecciones. Y Santiago fue también coordinador general de participación ciudadana en el año 2010. De manera que le damos la palabra a Santiago. Un saludo cariñoso a todas y todos los asistentes a este importante evento. El Estado social y democrático de derecho en que vivimos, según nuestra Constitución política, se organiza a través de un conjunto de normativas de obligatorio cumplimiento que pautan qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. La norma social regula tanto los derechos individuales como sociales o colectivos, siendo estos últimos los que nos interesa para lo que vamos a tratar. La democracia surge fundamentalmente para establecer, proteger y disfrutar de derechos fundamentales consustanciales a las personas, dentro de los cuales ocupan un lugar preponderante los derechos políticos electorales. La legislación del régimen electoral y partidos políticos es una precondición para que el sistema electoral garantice los derechos políticos electorales y se consolide la democracia, que como aspiración irrenunciable debe conducir a una sociedad de mayor satisfacción humana y social. O dicho con palabras de la Corte Suprema Argentina, la justicia social actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta, con vista a que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. La sociedad dominicana ha ido superando la carencia de derechos fundamentales regulados. Podemos hablar de una constitución garantista, complementada con el llamado bloque de constitucionalidad
que incluyen los tratados internacionales, leyes orgánicas que regulan y determinan procedimientos jurisdiccionales para el ejercicio de derechos colectivos esenciales, argumentación y decisiones judiciales a favor de los derechos inherentes a las personas que ha venido dando la jurisprudencia dominicana en todos los niveles. El sistema electoral es la puerta de entrada a la democracia y como tal debe sustentarse en el mayor nivel posible de legitimidad. Una legislación preexistente con una antelación razonable al proceso electoral, legitimada en la medida en que haya sido aprobada con el mayor consenso posible y superando situaciones ambiguas, omisiones, colisión de las leyes con la Constitución y entre estas es indispensable para avanzar hacia el fortalecimiento del sistema de partidos y de la convivencia pacífica. La calidad ha sido extrapolada de lo tangible a lo intangible, que se valida en apariencia en las apreciaciones, pero al profundizar en el concepto dejamos de percibirla para comprobarla, como es el caso de la calidad de la democracia, que se mide por el nivel de satisfacción de los derechos fundamentales y de la necesidad material, al menos básica, de una población. A este concepto le han dado varias definiciones, en la medida que se asume como indicador de éxito o fracaso en lo social. Tomo una definición de autoría desconocida para mí, y es la siguiente: conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Atribuir propiedades específicas a los efectos de los actos institucionales no solo es complejo por la intervención de lo sensorial y lo argumentativo, sino porque la sociedad democrática está estructurada en función de atribuir responsabilidades diferenciadas, pero complementarias, a semejantes entes constitucionales de la nación. La Junta Central Electoral tiene la obligación de organizar, dirigir y arbitrar la fase administrativa de los procesos electorales y el Tribunal Superior Electoral la facultad de tutelar jurisdiccionalmente los derechos políticos electorales de ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos. Pero la reglamentación es una herramienta fundamental para que estos órganos realicen el trabajo encomendado por la Constitución de la República. Es indispensable que el Congreso adecúe a los requerimientos de la sociedad la legislación sobre el régimen electoral y partidos, agrupaciones y movimientos políticos para cambiar incertidumbre por certeza y aportar a la calidad de los eventos electorales para seguir consolidando la democracia dominicana. El profesor de Ciencias Políticas, Simón Pachano, dice: la democracia existe sobre la base de un ideal, de un régimen político donde se logre, 1, la participación universal de las personas que lo integran, 2, cuyas libertades están garantizadas de plena vigencia en un Estado de Derecho, y 3, los mandatarios responden a las expectativas y demandas de sus demandantes. Lo precedentemente dicho se corresponde con la necesidad de la aprobación de las indicadas leyes, ya que hay una relación directamente proporcional entre la existencia de reglas claras, precisas y actuales y la participación masiva en los actos del Estado. En este caso, las elecciones para elegir a las autoridades en 2 de los 3 poderes del Estado, además de los gobiernos municipales, que tiene igual importancia. Garantizar una vigencia plena de derechos significa adecuar la legislación a las necesidades actuales de la población en las áreas requeridas. Mandatario es aquel que recibe un mandato y, por tanto, los legisladores son mandatarios de sus votantes y, en consecuencia, están obligados a responder a la demanda de la mayoría de la población que está requiriendo, para protección de sus derechos de participación política, de elegir y de ser elegido, que se produzcan las modificaciones requeridas a las referidas leyes
que por demás ya han sido ampliamente discutidas y ponderadas en la sociedad civil y política del país. Por más de una década venimos hablando de la judicialización de la política como vía alterna para dirimir lo político. Hay tantos adeptos como desafectos de esta tendencia, pero poco se ha relacionado la omisión o ambigüedad legislativa de regulación electoral con el aumento de la recurrencia a lo jurisdiccional. Es evidente que en la medida que un determinado hecho electoral, que por demás es recurrente, no está contemplado en su normativa o esta no es suficientemente precisa o choca con la Constitución, los ciudadanos, las ciudadanas y los partidos recurren a la jurisdicción, a lo jurisdiccional, sometiendo a la tutela del juez sus peticiones sobre derechos políticos electorales, bajo el supuesto de que la justicia es un sistema que se nutre tanto de la ley positiva como de los principios constitucionales y del bloque de constitucionalidad. Ya se ha discutido y establecido que las leyes 3318 y 1519 tienen ambigüedades, omiten hechos relevantes de los procesos electorales, se confrontan entre sí y colisionan con la Constitución. Desconocer esta realidad de parte del Congreso y no producir las modificaciones que llenen los vacíos detectados, las concreciones requeridas, la armonía entre ambas leyes y la supremacía de la Constitución sobre la ley, es de alguna manera, en el mejor de los casos, desplazar la responsabilidad legislativa hacia los órganos judiciales que están llamados a ampliar y fortalecer los mecanismos de participación política y social, argumentando y decidiendo a favor de la progresividad de los derechos fundamentales, pero no son los encargados de la creación del derecho. Lo peor y no descartable sería que ante las falencias legislativas detectadas se genere desconfianza en los actores electorales debido a las limitaciones evidentes que tendrán los órganos electorales para organizar el proceso electoral y tutelar los derechos fundamentales envueltos en las elecciones primarias del año 2023 y las presidenciales, legislativas y municipales del año 2024, y que esto a su vez produzca una ingobernabilidad que afecte la paz y la estabilidad social y económica que nos permite atraer turistas e inversionistas. En el informe del Latinobarómetro del año 2018 se lee: el rol de las instituciones, la separación de los poderes del Estado, el gobierno de las mayorías, el respeto de las minorías, no parecerían ser suficientemente conceptos claros. Los parlamentos que producen defensas corporativas de sus miembros solo debilitan la institución, en tanto conlleva una confusión, lleva a confundir los componentes y roles de la democracia. Es evidente que el Congreso Nacional debe priorizar la modificación a las leyes de régimen electoral y de partidos políticos y producir la normativa que demanda la sociedad dominicana actual. El profesor Jesús Orozco ha escrito: sin la existencia de partidos no puede haber democracia auténtica o, lo que es igual, democracia pluralista. Sin unos partidos estables, es decir, socialmente arraigados y con el grado suficiente de cohesión o disciplina interna, no cabe que la democracia sea una forma de organización política eficaz, ni mucho menos perdurable. Los partidos deben gozar del más amplio sentido de autogobernarse, pero se requiere de una adecuada regulación, como lo prevé el artículo 216 de la Constitución, al hacer una reserva de ley a tales fines. La regulación normativa, lejos de construir una limitante, debe garantizar su fortalecimiento armónico entre los derechos que le son sustanciales y los que deben proteger. Hans Kelsen, refiriéndose a la necesidad de la existencia y fortalecimiento de los partidos, ha planteado: la democracia moderna descansa sobre los partidos políticos, cuya significación crece con el fortalecimiento progresivo del principio democrático. El PNUD, el Programa de Naciones Unidas, ha planteado que el estudio de la democracia se puede plantear desde dos enfoques:
la democracia dentro del término electoral y el sustantivo que implica expectativas sobre la calidad de vida de la ciudadanía, así como las normas de inclusión y tolerancia. En todo proceso electoral resalta el valor del voto, la protección efectiva de los derechos políticos electorales, la participación política, la libertad de asociación que incluye la de no asociarse o de retirarse, la libertad de expresión y el derecho a la información. Este catálogo de derechos es lo que debe efectivamente proteger la normativa electoral y de partidos y con ello el Congreso asumir su competencia primordial, que es producir oportunamente las normas que demanda la sociedad para facilitar la indispensable convivencia pacífica. La ausencia de una legislación actualizada que incorpore los aspectos que por meses se han venido discutiendo no solo potencializa la posibilidad de una crisis electoral en los subsecuentes procesos electorales, sino que acentúa la desigualdad en la medida que la ley es oponible a todos y a todas y las decisiones judiciales solo a quienes actúan en justicia y obtengan decisiones favorables a sus causas. La ciudadanía individual o colectivamente tiene un derecho indiscutible de participar del quehacer del Estado y esta es la obligación ineludible de crear las condiciones idóneas para acceder y participar en igualdad de condiciones. El juez, al analizar la legislación, puede dar certeza de esta y ordenar lo que entienda procedente, pero siempre dentro de una lógica coherente con los lineamientos de las normativas que interpreta para deducir argumentos que justifiquen su decisión. A modo de referencia, veamos algunas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal, y del Tribunal Superior Electoral que han impactado la legislación electoral en el pasado reciente. La sentencia 0441 del Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución de la República en la capítulo 12 del artículo 25, el artículo 43, el párrafo 3 del artículo 44 y en la capítulo 3 del artículo 49 de la Ley 3318 sobre partido. En cuanto al artículo 8 de la referida Ley 3318, el TC dictó una sentencia aditiva diciendo que en una modificación a la ley este artículo se debe adecuar a lo establecido por el Tribunal Constitucional. En la sentencia TC 0375-19 del Constitucional también declaró inconstitucional el párrafo 2 de la Ley 157 sobre voto preferencial y ordenó a los órganos que competen proceder a la revisión y adecuación a las consecuencias derivadas de su decisión sin que en modo alguno implique afectar la seguridad jurídica de los procesos electorales ya consumados. La sentencia TC 037 declara también inconstitucional el artículo 131 de la Ley 1519 y establece que las definiciones de alianza y coalición contenidas en el acápite del 1 al 4 del artículo 2 de esta ley, para que sean conforme a la Constitución en su artículo 216, deben interpretarse de manera extensiva a las agrupaciones y movimientos políticos. Hay una excepción ahí. Y la sentencia 027 del Tribunal Superior Electoral interpretó el artículo 58 de la Ley 3318, disponiendo que la reserva del 20% de las candidaturas a cargo de elección popular debe segregarse por nivel de elección para que en cada nivel el 80% de las candidaturas se decida por votación de mayoría, sea en convenciones partidarias o en elecciones primarias, contrario a algunas decisiones partidarias que al sumar todos los cargos electivos y reservarse el 20%, dejaban determinados niveles de elección muy por debajo de lo previsto por la ley. La sentencia, esta es la última, 018-19 del Tribunal Superior Electoral dispuso: en todo caso, la protección de género consiste en no menos del 40 ni más del 60% de hombres y mujeres, y esta debe garantizarse no de la propuesta nacional, sino en cada demarcación electoral donde los partidos presenten candidaturas. No he terminado porque hice una relación de todos los artículos propuestos por la Junta Central Electoral para ser modificados y puse el artículo y al lado
puso entonces la modificación, la justificación de la modificación, hice un resumen y algunas consideraciones que estoy dando. Todas y todos los que se inscribieron y dejaron su correo electrónico entre mañana y el viernes, Sobeida Apólito va a hacerle llegar ese correo. Está hecho, está listo, es cuestión de que yo sencillamente lo maneje con ella. Y también, si les interesa, le podemos mandar también una copia de esta exposición. Muchas gracias. Se tomó una ñapita, pero eso es muy normal en República Dominicana, ¿verdad? Eso es parte de la gracia criolla. Señores, bueno, él quiso darnos una cátedra sobre los fundamentos de la democracia, lo que es una democracia de calidad. Y me parece que lo que capté como principal mensaje es que el Congreso tiene la bola en su cancha. El Congreso tiene en sus manos cumplir con su responsabilidad. De esas leyes ya se vio, como dijo bien Santiago, y se ha dicho ya, que tienen situaciones que hay que resolver. Tienen inconsistencia, tienen contradicciones con la Constitución, tienen vacíos, etcétera. Si el Congreso no asume eso, le está, vamos a decir, delegando a instituciones que tienen la responsabilidad de organizar y también incluso hasta los mismos partidos que tienen la responsabilidad de participar, de ser ellos quienes estén llenando todos esos vacíos. Y eso no es correcto. La ley, estas instancias tendrán que apegarse a la ley para poder actuar. Y lo correcto entonces es que el Congreso nos facilite la cosa a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y vamos, tenemos unos 20 o 30 minutos para oír algunas observaciones, algunas intervenciones. En la medida en que estas sean cortas, serán más personas las que podrán participar. Después que se tomen los turnos, le daremos la oportunidad a nuestros panelistas de que finalicen con cualquier respuesta que tengan a las preguntas. Bueno, entonces, solamente veo 2 manos por aquí. 1, 2, 3, 4. De este lado no veo ninguna. 5. Pues comencemos con esa. El joven de allá fue el primero. No, detrás de él. No lo digo porque no sea joven, sino porque no fue usted. Sí, buenas. Buenas. Mire, me preocupa en este proceso ahora con los... No sé si me escuchan. Eso, ahora sí. Acércatelo más, sí. Mire, hay una situación que está pasando ahora en el país. Es el acoso que está teniendo la mujer en la política, en el mundo digital. Actualmente el país tiene ya el 81% de los usuarios conectados y un 70% están en redes sociales. Las mujeres están haciendo, lo que hacen vida política, están siendo con un acoso agresivo y con un nivel de falta de respeto que se puede monitorear y que la Junta podría sancionar. Con el tema de la inversión que se hace en campaña, hoy en día se puede monitorear las inversiones que se hacen a nivel digital gracias a la inteligencia artificial. Puede monitorearse toda la inversión que se haga e incluso irse más allá. En los procesos electorales se podrían certificar las cuentas de los candidatos para este próximo proceso para buscar un nivel de equidad. La inversión que se debe hacer podrían garantizar para la equidad, será la equidad en este proceso, es que parte de esa inversión se dé en el mundo digital y la Junta puede tener un control de que las inversiones se están haciendo de manera correcta y equitativa, es decir, no se sobrepase de los niveles y los controles, gracias a que se puede tener un monitoreo en tiempo real y sancionar
a aquellos partidos que incluso el lenguaje que se está utilizando actualmente a nivel de la política ha degradado bastante, porque ya hay un lenguaje soez hacia todos los partidos, hay una agresividad en ese ambiente que puede en las próximas elecciones llevarse a otros niveles ya físicamente. Muchas gracias. El caballero acá, el joven. Sí. Sí, buenas tardes. Felicitar la iniciativa de participación ciudadana y felicitar las exposiciones que hoy nos brindaron respecto a la temática sobre las modificaciones a las diferentes normas electorales, la 1519 y la 3318, que ya todos conocemos en la medida que hemos avanzado. Número uno, nosotros nos agregamos a los clamores, tanto como ciudadano, como profesor y como impulsor de la Academia Dominicana de Estudios Políticos y Electorales, al clamor que impulsa que esta herramienta de la democracia que tiene en su mano la Junta Central Electoral, pues hemos considerado en algunos artículos que es una herramienta que todavía está bota para poder asumir lo que es la dirección y la garantía de unos procesos electorales en función de las expectativas que tiene la sociedad en sentido general. Nosotros queremos dar un dato también interesante. Quizás es un llamado a los legisladores en función de que el principio de que la justicia a destiempo es la peor injusticia, llamarlo en función de que la ley 3318 duró en el Senado y en el Congreso 33 años, 4 meses y algunos días. Es decir, que cuando se inició la primera iniciativa en el año 1985, obviamente en ese espacio de tiempo había niños que cuando se aprobó ya eran adultos y casi abuelos. Entonces, Manaí, gracias. Y en base a ese criterio nosotros estamos haciendo un llamado en función de que se considere que necesitamos tener una herramienta clara, transparente, precisa, porque de ahí se derivará también resultados claros y precisos. Con una herramienta, y concluyo con esto, Miriam Díaz Santana, concluyo con esto, quiero hacer lo que pudiéramos decir, si la ley de partido y la 1519 son las herramientas de la democracia para impulsar los sistemas políticos y las elecciones, obviamente yo le digo a nuestros alumnos, ¿qué gerenciamos? Gerenciamos eso, gerenciamos todo ese contenido que componen y estructuran los 84 artículos de la ley 33, más de 200, casi 290 que tiene la 1519. Verlo en ese espejo, obviamente todavía hay esas falencias y así cojo, es posible que no podamos nosotros, y con esto yo no quiero meter una participación, quizás involucrarme en lo que pudiera ser el estado que pueda estar sintiendo de aprensión la Junta Central Electoral. Pero yo creo que debemos brindarle una herramienta que permita montar las elecciones como adecuadamente espera la ciudadanía. Muchas gracias. Una joven allá atrás. La joven allá, al final. Luego, ok, estoy anotando acá a Lady y va el magistrado. Buenas tardes. Después de ella. ¿Se escucha? Sí. Agradecer a Participación Ciudadana por esta interesantísima tertulia, ¿no? Enriquecedora. Es una pregunta más bien. ¿Dónde están los obstáculos para que avance la paridad de género en el país? ¿Y cuáles serían las propuestas para que avance? Es una pregunta más bien. Ok, muchas gracias. El magistrado Germenos pidió la palabra. Por aquí. Mira, acá. Bueno, yo quiero adicionarme a la felicitación a Participación Ciudadana por esta iniciativa que considero bastante loable y a los panelistas por sus excelentes participaciones.
Me parece que la excelente iniciativa de la Junta Central Electoral al presentar estas propuestas de modificación a las leyes 33, 18 y 15, 19 ha logrado, desde mi punto de vista, dos resultados de extraordinario valor. El primero, colocar en el centro de la ciudadanía la necesidad de la modificación de estas legislaciones, y eso no tiene realmente precio. Y el segundo gran logro desde mi óptica es que la sociedad no partidaria del país está convencida de la necesidad de esas reformas. Entonces, eso nos lleva a una conclusión. Tenemos claro dónde están los obstáculos para lograr esas modificaciones. Entonces, yo pienso que las iniciativas a partir de hoy, sobre todo el rol estelar que pueden desempeñar organizaciones como Participación Ciudadana, las iniciativas a partir de hoy tienen que estar encaminadas a empujar el carro de la presión social para que los sectores que todos sabemos son los obstáculos para que estas modificaciones se aprueben, cedan y comprendan el gran riesgo que significa para los organismos electorales y para la democracia dominicana concurrir a los procesos electorales del 2024 con estas leyes, a ver si toman la conciencia suficiente para atender lo que es un reclamo ciudadano de que esas elecciones tienen que ser organizadas con nuevas legislaciones. Muchas gracias. Lady Blanco. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Señor, al magistrado Germano decirle que ya desde Participación Ciudadana hemos comenzado esa presión y ya hemos hecho visita tanto al tanto al Congreso como al Senado, como también hoy en la Cámara de Diputados, hablando sobre la importancia de las modificaciones de estas leyes que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Mi pregunta es más que todo una reflexión para quizá el magistrado, porque no todos los que están aquí están en el ámbito político. Sé que hay estudiantes de la maestría y es importante que quizá ellos entiendan la importancia de esta modificación, pero que se haga a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque si bien es cierto, puede haber una modificación el año que viene, sin embargo, el año que viene estamos a la vuelta de una contienda electoral. ¿Y qué significaría la modificación tardía de estas leyes para el proceso electoral venidero? Me gustaría que esa reflexión, quede dentro de todos los presentes, porque por eso desde Participación estamos haciendo la presión de que en esta legislatura se conozca y se apruebe estas leyes electorales. Muchas gracias. Tenemos ya muy poco tiempo. Acá tenemos un turno, allá la señora otro turno, son 2, y por aquí esta señora 3 y usted 4. Para ya cerrar, sabemos que todos queremos participar, pero también esto tiene un límite de tiempo. Muchas gracias. Agradecer. Sería bueno saber sus nombres. Porque mi nombre es Tania Báez. Okay. Estoy aquí como maestrante de alta gerencia de partidos políticos, con la colaboración de la Universidad Católica de Santo Domingo y la EFED. Las gracias y agradecido por este aporte que hacen a la sociedad dominicana y a los partidos de que cada día nos capacitemos, tan necesario. Y por demás, soy delegada política ante la Junta Central Electoral del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. De verdad que nosotros esperamos del liderazgo de este Congreso Nacional que nos dotemos de un verdadero instrumento para este proceso electoral venidero. La Junta Central Electoral ha hecho un esfuerzo importante, que nosotros los partidos hemos dado un espaldarazo y hemos estado en el CES con magistrado Samiriza, y ya el Congreso está apoderado de lo que es la revisión de las leyes. Muy inequitativas. Yo creo que no se puede hablar de democracia, no obstante los aportes que ha hecho el TC en aras de subsanar todas las violaciones a la Constitución que estas leyes contienen. Si vamos a hablar de la mujer, ahí estamos muy avanzados, porque
En términos formales, nosotros estamos dotados de convenios internacionales, Berendo Pará, CEDAW, entre otros. La misma Constitución habla de la paridad, pero en las leyes tenemos la equidad. Y ahí felicitamos la propuesta de la Junta Central Electoral que pide la paridad y nosotros nos sumamos. Pero también hay muchos vacíos de la ley. Por ejemplo, ahora mismo la Junta Central Electoral, con su poder reglamentario, ha subsanado positivamente con la resolución última de las fusiones de partidos, que la ley tiene un vacío, y la Junta Central Electoral ha dictado una jurisprudencia electoral positiva que debe ser contemplado en la ley. La ley no lo contempla. De cuando un partido se fusiona con otro partido y esa fusión no se materializa en la realidad, ¿qué establece? La ley no lo establece. Eso sería importante que estas nuevas leyes lo acojan. Hay una parte muy importante y que es lo de la justicia electoral, que lo establece la Constitución de la República. Y usted, magistrado presidente, en una de sus obras, y nosotros hacemos acopio de ello, hace una propuesta importante en lo que respecta a que las juntas no pueden ser juez y parte. Dividir lo administrativo de la justicia electoral. Nosotros somos abanderados de esa parte. O sea que hay un trabajo enorme para dotar de, si hay voluntad, de este Congreso. Las minorías que no estamos representadas porque el sentir de la Constitución de la República cuando habla de la participación de la minoría y se establece la figura del diputado nacional, la ley contraría inmediatamente un partido llamado de los minoritarios, se haría un partido grande. La parte de los recursos totalmente inequitativo. O sea que siendo así, que este Congreso no se aboque a un trabajo serio y responsable, iríamos también a un matadero electoral institucional. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El caballero acá. El caballero acá. Ya ustedes saben, breve para que podamos... Lo mío es brevísimo. Sí. Nosotros podemos dar testimonio en el debate que hemos realizado en el marco de la mesa temática de la calidad de la propuesta que formula la Junta Central Electoral. Y en ese sentido somos de opinión que esta actividad debe multiplicarse por mucho. Y los partidos políticos que estuvimos en la mesa temática tenemos un compromiso de aprobar esa ley, porque allí la discutimos y sería un problema de doble moral que vayamos al Congreso cuando los delegados hemos estado en el CES discutiéndolo y que finalmente no se apruebe. En ese sentido, nosotros reiteramos nuestro respaldo a esta normativa por la calidad que tiene y esperamos que el Congreso de la República en esta legislatura apruebe ambas leyes de manera que tengamos un verdadero instrumento democrático en las elecciones del 2024. Muchas gracias. A la señora allá. La señora. Bueno, no sé si me queda algún turnito por ahí que me falta aquí. Ok. Para ya darle el chance a nuestros panelistas de que cierren con sus... Buenas tardes, Yolanda Díaz del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Yo simplemente quiero ratificar aquí al presidente de la Junta Central Electoral nuestro apoyo. Él nos pidió en esa cumbre de mujeres que fue realizada hace 4 meses la iniciativa de apoyo a esa propuesta de ley que está en el Congreso. Y le dijimos a él, toda comprometida, como tiene que hacer todo este escenario aquí, para que esa violencia política se termine, compañero que habló de principio, hay que reconocer a las mujeres ese compromiso histórico que hay de esa igualdad que está contemplada en la Constitución. Usted verá como la violencia política, cuando tengamos un 50-50, bajan esos niveles. Hasta tanto eso no sucede, este país seguirá poniéndolo a nosotras siempre en entredicho. ¿Cómo se acaba esa violencia? Con ese reconocimiento. ¿Qué tiene usted que hacer aquí en esta asamblea? Que están todos los hombres, están de acuerdo con esa propuesta, pero no sale ninguno. Hacer un documento de respaldo, de apoyo a esa propuesta, no quedarse agachado en los partidos. Bien. Entonces, como mismo usted hizo con ese documento de compromiso que lo hizo público a las mujeres, salga a los partidos
y que ellos que están aquí hoy, porque van a todos los eventos van y nos respaldan, pero cuando hay que respaldar una iniciativa como esa no lo hacen. En el Congreso, un llamado al presidente de la República que se comprometió con las mujeres. Aquí vamos a ser reconocidas, no de boca, sino en acción. Muchas gracias. Y ese reconocimiento hay que hacerlo. Gracias. Lamento tener que cortarlo. Tengo aquí un caballero que se me había pasado hace rato, así que me excusa. Sí, saludos. Aquí una nota crítica. La ley 3318 tiene una debilidad muy fuerte. Acércatelo más. La ley 3318 tiene una debilidad muy fuerte. Es respecto al tema de la militancia. Lino citaba la ley del 85, el anteproyecto de Canabo Fernández, y ese proyecto que inicia todo este proceso, más de 30 años, decía lo siguiente, el anteproyecto, la justificación, que su intención era motivar y consolidar a los partidos que tenían verdadera militancia y desincentivar a los que no tenían vocación de militancia. Nosotros vamos por más de 25 partidos en la actualidad y ciertamente hay derecho a formar partidos políticos, pero ese derecho es el recíproco de una obligación de los ciudadanos a imprimir el recuadro de un partido sin vocación de militancia 21 millones de veces, en 21 millones de boletas diferentes. O sea, ese derecho que yo exijo de formar un partido sin militancia es de exigir al Estado la obligación de pagar esa tinta que a efecto medio ambiente tiene. Dicho eso, la propuesta de modificación de la Junta Central Electoral utiliza la palabra simpatizante en el numeral C del artículo 15. Sin embargo, eso no va a ser suficiente. Nada de lo que se ha hablado hoy en temas de la equidad del financiamiento o la paridad de género va a tener efecto real si no se resguarda lo que es un afiliado a un partido político. No es subir, como una vez se intentó en 2010, en una propuesta a 5% de los votos válidos de la última elección. No, es hacer algo como lo que hay en Panamá. En Panamá existe la figura del registrador electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que un partido no puede salir huyendo. Mira, fírmame ahí que eso no es nada, eso fírmame, que eso es una firmita para que me apoye. En Costa Rica no existe registrador electoral, pero la persona que imprime el formulario tiene que ir al partido presidencial o buscar un testigo, o sea, casi un acto auténtico. Si el numeral 6 de la 3318 se mantiene como está, realmente los partidos emergentes nunca van a existir y vamos a tener lo que tenemos. Y para eso es importante que se haga verdaderos afiliados. Entonces, Bien, es una debilidad que hay que gracias. corregir ya. Sí. Bueno, hay dos personas que han insistido. La señora acá, que la... Bien, buenas noches a todos los presentes. Saludando la iniciativa de la bien Junta breve, Central, porque ya estamos sobre quiero el tiempo. decir brevemente y apoyando el sentir de la señora allá, me iba a referir específicamente, Yolanda Díaz, Diosa Rodríguez, le saludo, diciendo lo siguiente, es cierto, como dijo la licenciada aquí, la doctora Miriam Santana. Señores Díaz, tenemos 50 años de historia donde la mujer ya no tiene nada que ver. Entonces, todo lo que tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de pasar por una universidad, podemos ver cómo las aulas están llenas de mujeres, todas las carreras están llenas de mujeres. ¿Qué significa? Que estamos preparadas, estamos capacitadas para ocupar cualquier instancia a nivel nacional. Por tanto, es momento de que recibamos el apoyo para que la mujer reciba no solamente el 50% en lo que serían documentaciones, visible, palpable y que se sienta y que mandemos un mensaje muy claro de que la mujer de República Dominicana está ocupando los lugares para lo que está capacitada. Es todo y gracias. Bueno, muchas gracias. Pero no me puedo ir con una deuda con una joven y mujer, Camila, y además hija de Minú, que pidió la palabra, así que breve, ya tú sabes, Camila. Bien, muchas gracias. Ha sido, creo que, un debate muy interesante en muchas de las temáticas de los desafíos que nos quedan pendientes en esta legislación. Y yo no quería cerrar o que termináramos sin que se hablara también del tema de transparencia, porque ciertamente está el tema de paridad, de participación, de los vacíos legales, pero uno de los principales desafíos para aquellas personas que hemos estado en mesa, que nos hemos quedado en mesa hasta el momento después de las elecciones, que se cierran las puertas, es que uno de los principales desafíos de nuestra democracia, a la defensa del voto, es que lo que pasa una vez que se cierran esas puertas es que se arman una asociación de malhechores entre delegados de partidos políticos, y lo sabemos los que hemos estado allá adentro.
Y entonces queda la pregunta, ¿de qué manera nosotros, si queremos tener elecciones realmente transparentes y abiertas, cómo vamos a aprovechar de las nuevas tecnologías o de los trabajos que tenemos para garantizar que en esos espacios también haya transparencia, también podamos participar y podamos velar por un sistema realmente al que podamos tener acceso como ciudadanos y podamos ver cómo es que qué pasa, más allá de solo haber emitido mi voto y tener el derecho de emitir mi voto, que es importantísimo, cómo eso se cuenta, cómo eso se envía, de qué manera podemos participar y usar tecnologías nuevas para que eso esté abierto, para que tengamos acceso, para que haya ojos en ese momento que es tan clave para... Muchas gracias. Señores, ya ustedes saben que tenemos el compromiso de que compartan un momentito. Le pasamos el micrófono a... Bueno, gracias. Con relación al planteamiento sobre la paridad política, hay elementos de avance de los que se habla y de hecho hay planteamientos de políticas sobre esto. El de la corresponsabilidad, el de muchas de las mujeres que participan en lo que son los partidos políticos, no siempre tienen el apoyo familiar y de sus partidos que requieren. Eso es uno, todo el tema democrático de modificar los patrones que siguen planteando la separación entre el mundo público y el mundo privado en la sociedad dominicana. Las mujeres siguen ahí de que, no, sí, pero además de la militancia hay que venir a fregar y a planchar y a trapear. Y cuidado que son malas madres si no atienden 24/7 a los niños y a las niñas. Entonces, la exigencia de un mecanismo igualitario que esté escrito, planteado y realmente que se monitoree, porque el de establecer un mecanismo que no funciona y que no tiene ninguna supervisión ni seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de parte del movimiento de mujeres y de las instancias democráticas, porque yo no creo que el tema de la igualdad es un tema privativo de las mujeres. Y ahí también hay un grave problema, que se sigue creyendo que las mujeres son las que tienen que decir. Hay un déficit de la democracia. Véanlo en la calidad de la que habló Santiago. Uno de los déficits es eso, la exclusión de las mujeres de las estructuras partidarias y de las decisiones fundamentales de los partidos. Bueno, ya hay un estudio también que hizo Leti Melgen en el que habla de lo políticamente correcto, el de mantra. Ella dice el mantra de lo políticamente correcto. Ante las mujeres, los partidos políticos hablan de una inclusión y una participación igualitaria, pero en el momento de votar, esas no son las líneas que se bajan en los partidos. Finalmente, quiero decir que al final de las elecciones del 2020 al INTEC, al Centro de Estudio de Género del INTEC, se le pidió elaborar una propuesta de reglamento para lo que es el abordaje de la violencia política y el acoso, y nosotros entregamos al Instituto Interamericano esa propuesta que ellos debían negociar o deben negociar, porque era sencillamente un aporte desde la academia. Lo que podemos hacer es eso, pero también el compromiso de mujeres de participar activamente y de exigir esa participación a través de los partidos políticos y las agrupaciones. Yo creo que la juventud aquí tiene un trabajo excelente que hacer, magnífico, de seguir empujando y diciendo a través de las estructuras partidarias nuevas que van surgiendo, que se plantean democratizar la democracia. Yo creo que es como, no tenemos recetas, aunque por ahí hay unas recetas de participación política, pero yo creo que tiene que ver con democratizar la sociedad en completo, lo que nos va a permitir que efectivamente la paridad funcione como un criterio democrático. No hay democracia que pueda sobrevivir sin la igualdad y sin la libertad. Puntualmente, primero lo que expresaba Pavel con relación al acoso político hacia las mujeres, hay que resaltar que la ley vigente establece más de 70 tipos penales electorales. Ahí no está la violencia política hacia la mujer. En la propuesta de la Junta Central Electoral está la violencia política hacia la mujer como un tipo penal electoral. Y vamos más allá. La ley actual en estos tipos penales electorales trata de manera igualitaria los crímenes y los delitos electorales. Los que son abogados saben de la clasificación clásica de las infracciones, contravenciones, delitos y crímenes. Por una razón social del impacto
los crímenes tienen una sanción mayor a los delitos. Sin embargo, en las leyes actuales, los crímenes y delitos electorales, no importa el nivel de gravedad, se sancionan con 2 años. Esta tipificación del acoso político hacia la mujer plantea que sea un crimen con la pena máxima de 10 años. Esa es la propuesta de la Junta. Con relación a el uso de recursos a través de las redes sociales, la Junta Central Electoral acaba de aprobar un acuerdo con la Registraduría de Colombia, que tiene una experiencia importante en materia de redes sociales y el uso de los recursos a través de ellas, y también con el INE de México. Y nos abocaremos a través de esta experiencia con una firma de un acuerdo con Facebook, con Twitter, con TikTok y con estas redes sociales que impactan y tener control del uso de candidatos, candidatas y partidos a través de las redes sociales. Yo no soy de buena memoria, pero voy a seguir con el tema de... Vamos por lo último y después... Con relación a la transparencia, la Junta Central Electoral, con relación al proceso, el día de la jornada electoral, ha planteado y ha socializado con los partidos políticos en distintas audiencias públicas con el equipo técnico sobre la votación manual, el escrutinio manual, la digitalización de los resultados. Esto va a permitir, a través de un equipo que va a digitalizar y a la vez va a escanear, que las actas no sean manuscritas, que las actas, después que el sistema las evalúe, serán cuadradas automáticamente, con la presencia, desde luego, de los miembros del colegio electoral, de los delegados acreditados ante ese colegio, y no habrá la tentación del palito. Y con relación a la transparencia, nosotros vamos a socializar con los partidos políticos la figura del observador de escrutinio, que fue implementado en las elecciones pasadas, pero que tuvo un uso no muy efectivo y valorado en su justa dimensión. Esto no solamente tendrán un delegado, sino en el momento del escrutinio tendrán un observador. Desde luego, también la Junta está valorando para la presentación oportuna a los partidos políticos de un observador de ese proceso de digitalización de los resultados y de escaneo para la transmisión. Esto va simplemente a permitir que las actas no salgan de los colegios electorales descuadradas, sino que todo lo que sale de ahí va automáticamente cuadrado y no hay que ir a la Junta Municipal correspondiente a estar cuadrando. Y desde luego, la Junta Central Electoral actualmente preside UNIORE. UNIORE es la cooperación horizontal y ha llevado un proceso de observación en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, de más de 300 elecciones. Entonces, va a haber observación internacional, va a haber observación nacional, porque la transparencia. E incluso, y no quiero llevar esto, la Junta, hay propuestas de partidos políticos de que se permita en el escrutinio el uso de celulares, y la Junta Central Electoral está muy positiva en este sentido. No que la Junta va a llevar un celular a cada colegio, porque eso es una millonada, pero que los observadores puedan grabar el escrutinio de manera transparente. Con relación a la transparencia. Con relación a la pregunta de Blanco, que quedé en blanco con relación, pero ya recordé, me disculpa. Ya, y concluyo con esto. Hay un tema interesantísimo que había abordado sobre, pero ya lo podemos hablar cuando concluya.
la importancia de la reforma en esta legislatura. Lo había dicho nuestra moderadora, Díaz Santana. Oigan bien, dejar al órgano electoral en su facultad constitucional de reglamentar los vacíos de la ley que todos ustedes están conscientes y que hemos señalado, es una facultad de la Junta Central Electoral, pero no es buena para la democracia. Nosotros no estamos para reglamentar, nosotros estamos para aplicar la ley, para aplicar el principio de legalidad. Y nosotros preferimos leyes a reglamentos. Otro aspecto es el calendario electoral. Nosotros constitucionalmente debemos organizar las elecciones primarias en octubre del año que viene, un nivel municipal en febrero del 24, en mayo elecciones congresuales y del nivel de diputaciones, y una posible segunda vuelta presidencial. El calendario electoral hay que elaborarlo, y eso debe estar en el cronograma del ciclo electoral en septiembre de este año. En septiembre tenemos que tener el calendario electoral, porque son los plazos legales y plazos que la Junta Central Electoral, ante los vacíos, tiene que ir puntualizando para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, los que aspiran, los candidatos, precandidatos en su momento, puedan comenzar y organizarse. Ahí se me pasó, no se puede pasar, debe haber un calendario. El magistrado Sosa hablaba de la calendarización, yo hablaba de la calendarización y el principio de preclusión. Pasó un plazo y la Junta no tuvo la responsabilidad de emitir el calendario electoral. Estamos en falta. Otro elemento muy importante es que una reforma electoral en cualquier democracia es una reforma política. Es una reforma política. La Junta Central Electoral tiene iniciativa legislativa. A veces he escuchado en algún medio de comunicación que hace la Junta Central Electoral haciendo propuestas, ejerciendo su facultad constitucional. Simplemente, nosotros no nos imponemos. Y nótese que aquí hemos tratado, en nombre del Pleno, 3 temas. Si este tema hubiese sido consensuado en la mesa del CES, que sabiamente señalaba el amigo, nosotros no tenemos que hablar de lo consensuado aquí. Estamos hablando de los temas que están en controversia. Entonces nosotros estamos abogando por una reducción en los periodos de campaña y precampaña, porque haya topes, se reduzcan y haya sanciones, y la paridad. Y a propósito de la paridad, aquí quiero reconocer la presencia de la magistrada Patricia Lorenzo, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral, y fue precisamente distinguida la coordinadora de esa cumbre, que hay un manifiesto que está colgado en la Junta Central Electoral. Y aprovecho para saludar la presencia de nuestra magistrada suplente, Banaí Bello Dotel. En síntesis, la Junta Central Electoral, independientemente de los caminos, trabajó con tiempo la reforma electoral. Y estamos muy confiados en que en esta legislatura el Congreso Nacional va a aprobar ambas reformas y que la República Dominicana, en este tiempo, que es el tiempo oportuno, tendremos la reforma digna que la democracia merece. Muchas gracias y bendiciones. No, mire, brevísimo. Solamente establecer, es un símil solamente lo que quiero hacer. Si un excelente ingeniero y un excelente arquitecto o arquitecta o ingeniera diseñan y construyen un edificio y no cuentan con los materiales de calidad ideal para eso,
ese edificio, por más bonito que esté, más va a caer en un momento dado. En este momento tenemos los órganos electorales de la República Dominicana muy bien organizados, muy bien concebidos, muy bien dotados, pero si esos órganos electorales no tienen una legislación que elimine las ambigüedades, que elimine las omisiones, que evite la colisión entre las leyes electorales y que no se subordine a la Constitución, no vamos a tener un proceso electoral de calidad. Me van a perdonar, yo soy de poco hablar, pero hay un elemento que es trascendental. Yo hablaba de que es una facultad constitucional, pero no es bueno para la democracia que las ambigüedades de la ley, que los vacíos de la ley sean reglamentados por el órgano administrativo. Estamos de acuerdo con eso, pero hay algo también tan peligroso como ese. República Dominicana, como decía el magistrado Santiago Sosa, cualquier cuestión que pase en la Junta Central Electoral ante cualquier reglamentación o resolución, ok, podrá ir a un recurso de reconsideración ante el mismo órgano. Pero después de ahí viene un vacío y una incertidumbre jurisdiccional que si el legislador, y aquí sí lo digo con mucha preocupación, si el legislador no aclara quién es el competente, si el Tribunal Superior Administrativo, si el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional para conocer lo contencioso electoral, va a haber, y lo voy a decir, con esto termino, voy a parecer muy cibaeño, total, yo soy del Cibao, aunque soy escogidista, va a haber un mangú con coco. Bueno, muchísimas gracias a estos panelistas que hemos tenido de primera, Desiree del Rosario, Román Jaques, Santiago Sosa. Gracias por sacar este tiempo y a ustedes sobre todo. Vayámonos todos con el propósito de que todos somos hoy responsables de que vamos a participar, vamos a presionar, vamos a luchar para que salgan esas modificaciones y que salgan las buenas, las buenas. Muchísimas gracias, pasen a disfrutar de un